Buenas tardes, me da gusto saludarlos y compartir la palabra de Dios con ustedes. ¿Listos para comenzar? Muy bien, vamos a tocar un tema dentro de la serie de dones espirituales o los dones del Espíritu Santo. Un tema que es medular, yo lo considero, para la vida cristiana. Todo cristiano necesita de entender bien lo que en este tema hoy vamos a tocar, y es acerca de la guía del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Y vamos a tomar Romanos 8:14 para que me siga allí en la pantalla o en su Biblia o en su tablet. Romanos 8:14 dice así, este es nuestro texto base: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Estos son hijos de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba con sus discípulos, les compartió muchas verdades acerca del reino de Dios, y una de esas verdades tenía que ver con el Espíritu Santo. Y es una verdad que el Señor dejó allí para que todos los cristianos, sus hijos, supiéramos de esta verdad. Dice Juan 16:7, cuando está Jesús con sus discípulos, les dijo lo siguiente: pero yo os digo la verdad. Imposible que Jesús nos mienta. ¿Cuál era esa verdad? Os conviene, dice, que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, digan todos el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará. Subrayo esa frase. El Espíritu de verdad os guiará. ¿A dónde? A toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿A qué se refiere que hablará todo lo que oyere? A todo lo que el Padre ha dicho y a todo lo que Jesús dijo. De ahí el Espíritu Santo no va a decir nada más, porque ya la palabra de Dios, Jesús se había encarnado y ya había dejado el Evangelio. Entonces, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En la frase Él os guiará, ese verbo guiar en el griego significa llevar hacia un lugar, significa conducir. Bueno, en base a esa definición de que el Espíritu de verdad nos llevará, nos conducirá, nos guiará, concluimos que el Espíritu Santo siempre nos llevará y nos conducirá hacia Dios. Siempre el Espíritu Santo nos va a guiar al cumplimiento de sus planes, de sus propósitos. Siempre el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, nos va a guiar hacia lo bueno. Siempre nos va a guiar hacia la armonía, siempre nos va a guiar hacia el orden. Jamás el Espíritu Santo nos va a llevar lejos de Dios, jamás. Al contrario, nos acercará. Jamás el Espíritu Santo nos va a conducir al desorden, imposible. Jamás el Espíritu Santo nos va a desviar de la palabra de Dios, palabra que fue inspirada por el mismo Espíritu. Por consiguiente, es imposible que nos desvíe de lo que Él inspiró a los que escribieron la Biblia. El día de hoy hay mucha confusión acerca de este tema de la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué hay confusión? Es muy triste. Hay confusión por el abuso que hemos venido repitiendo constantemente, de cómo se ha abusado tanto de los dones espirituales, que algunos ya los niegan el día de hoy y les pusieron un término, una vigencia, y que ya no hay dones, ya no hay carismas, en fin. Este abuso en cuanto a la guía del Espíritu Santo en el cristianismo de hoy se ha dado consecuencia de usar frases que están en la Biblia, conceptos que están en la Biblia,
pero que al abusar de ellos se lleva a la confusión. Por ejemplo, frases como Dios me dijo. Pues sí, Dios sigue hablando, ¿están de acuerdo? Pero algunos usan ese Dios me dijo para escudarse en hacer lo que ellos quieren. Y ese es el abuso. Frases como el Espíritu Santo me dijo tal cosa. Sí, el Espíritu dice cosas, pero llevadas al extremo causan problemas. Frases como yo sentí del Espíritu. Sí, es que sí hay sentir del Espíritu, porque Él habla a nuestro espíritu. Frases como Él me vio, Él me guió a hacer esto. Bueno, el exceso, el abuso en estas frases ha provocado confusión, porque ciertamente esas frases que yo mencioné están en la Biblia, son verdades, pero son verdades llevadas al extremo. Y por consecuencia, arrastran al error doctrinal, apartan de las Escrituras, conducen al fanatismo religioso y algunas veces arrastran hacia las herejías destructoras. Sin embargo, el abuso en este tema de la guía del Espíritu Santo no anula que existe una verdad bíblica, porque efectivamente el Espíritu Santo nos habla, ¿sí o no? Si oyereis hoy su voz, hablando del Espíritu Santo, no endurezcáis. Entonces el Espíritu habla. Pablo dijo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y estos son, el Espíritu sigue hablando que los postreros tiempos son difíciles. Sí, efectivamente el Espíritu Santo nos puede poner un sentir, son frases que usamos, pero también nos puede alertar, también nos puede dar que hablar en alguna situación que no sabemos qué decir. Son cosas que están en la Biblia y lo vamos a estudiar, lo vamos a demostrar que ahí están y que siguen vigentes. Hay unas preguntas que surgen de manera natural en el estudio de este tema. La primera pregunta es, ¿quiénes son guiados por el Espíritu Santo? La respuesta es muy sencilla, el cristiano. ¿Cuántos son cristianos? Porque un no cristiano no puede ser guiado por el Espíritu Santo. Un cristiano ya tiene el Espíritu morando en él, ya vive en él, ha sido sellado con el Espíritu, ha sido lleno del Espíritu, ha sido bautizado con el Espíritu y ahora es templo del Espíritu Santo y el glorioso Espíritu Santo vive dentro de este templo. Y el Espíritu Santo sigue hablando. La siguiente pregunta es, ¿cómo es que nos guía el Espíritu Santo? Este es un poco más difícil de responder, sin embargo la Biblia sí tiene respuesta y yo creo que el Espíritu de verdad nos va a guiar en esta enseñanza. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo, esta es la respuesta, siempre, digan todos siempre, 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 siempre nos guiará conforme a la palabra de Dios que ya está escrita. Hay que fundamentar muy bien ese punto. La palabra escrita es el fundamento usado por el Espíritu para guiar, instruir, convencer, dirigir, etcétera, sentir, apercibirnos. Por eso es importante estudiar la Biblia, porque de eso se vale el Espíritu Santo, de lo que nosotros tenemos almacenados en nuestro corazón, de la palabra de Dios, de ahí lo toma Él para dirigirnos. Pero jamás el Espíritu Santo nos va a decir algo que contradice lo que Él mismo inspiró en las Escrituras. Una vez yo tuve una experiencia, estaba orando por un amigo mío del ministerio, que en sus inicios en el ministerio todo muy bien, pero de pronto pues algo pasó en su vida y tomó otro camino que pues no eran los caminos del Señor. Y gente que lo apreciábamos, hablábamos con él. Y desde ese día, esto sucedió hará unos 15 años más o menos. Entonces yo constantemente oraba por este amigo y lo presentaba delante del Señor y me dolía por lo que ahora decía y hacía. Y ahí estaba yo orando, Señor, ten misericordia, ayúdalo, Señor, mira que... Y un día
en ese momento de oración, el Espíritu Santo me habló y me dijo: ya deja de orar por él porque no te voy a responder, no te voy a escuchar. Y no voy a responder esa tu oración. Y yo me asusté, me turbé porque dije, no, a ver. Esto, porque la Biblia dice que intercedamos, ¿no? Que oremos. Entonces yo dije, no, esto no viene del Señor. Pero el Espíritu Santo volvió a decirme que no ores por él más, porque no te voy a contestar. Y luego me dice, lee Jeremías 7:16. Hasta el versículo me dio, porque yo dije, no, este es el diablo. Pero luego me da el versículo, y agarro la Biblia, se los voy a leer lo que dice Jeremías 7:16. Le dice Dios a Jeremías: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. El Espíritu Santo me había hablado de que ya no orara, y me dio el texto, porque el Espíritu Santo nunca nos va a guiar, nunca nos va a decir que hagamos algo que no está sustentado en la Biblia. Yo leí todo el pasaje y me di cuenta, yo no me acordaba de ese texto, me di cuenta que en ese tiempo Israel se había rebelado deliberadamente contra Dios. Se burlaban de los profetas. A Jeremías lo traían al pueblo, le decían el profeta llorón. Lo metían al cepo, lo golpeaban, lo bofeteaban, lo pisoteaban, lo pateaban, lo apedreaban. Se burlaban de Dios. Dios estaba harto del pueblo de Israel de ese tiempo. Pero Jeremías oraba. Y Dios le dijo: tú pues no ores por este pueblo, porque no te voy a escuchar. Y dejé de orar. Dije, no, pues esto no puedes. Ahí está el sustento bíblico. Y pasaron como 11 años, hermano. Y hace como 3 años, el Señor me habló por el Espíritu Santo y me dijo: ahora sí, intercede por él. Y fíjense qué cosas. En la mañana que venía conduciendo rumbo a la primera reunión de las 8, yo venía alabando al Señor y Dios me lo puso en imagen, así pues yo, sin pensar en él, y empecé a orar por él y sigo orando por él. Entonces el Espíritu Santo nunca nos va a decir algo fuera de la palabra de Dios. Por ejemplo, miren, lo que el Espíritu Santo les reveló a los apóstoles, eso fue lo que predicaron, pero lo escribieron para que quedara en lo que hoy conocemos como la Biblia. Vamos a 1 Corintios capítulo 2 versículo 9, para seguir argumentando el tema. Dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos lo aman? Bueno, esas cosas de Dios que ojo no vio ni oído yo, Dios las tiene preparadas para nosotros, para que conozcamos más a Dios, etcétera, recibamos sus bendiciones, etcétera. Pero mira el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros, o sea, los hijos de Dios, por el Espíritu. Porque el Espíritu Santo, todo lo escudriña, todo lo investiga y todo lo sabe, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, solamente tú sabes lo que estás pensando en este momento. Solamente tú sabes qué es lo bien o lo mal que has estado haciendo últimamente. Pero Dios, aparte de Dios, solamente tú. Lo que está hablando aquí es que el Espíritu Santo sabe todo lo que hay en el corazón de Dios, porque es Dios, el Espíritu Santo. Y luego dice en el versículo 12, y nosotros, los creyentes, no hemos recibido el espíritu del mundo. Haz el contraste. No,
sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Ok, síganme con atención. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, ahí está, pero ellos lo dejaron escrito, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, lo que es de Dios, lo que es de Dios. Lo que no es de Dios se acomoda en el casillero de no es de Dios. Dice en el versículo 14, pero el hombre natural es el no convertido, el no creyente. Dice, no percibe, no discierne las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿A cuántos les han dicho que estás loco? Porque tú les comparas y dices, ay, qué locuras son esas. Claro, ellos no lo entienden, porque no tienen el Espíritu de Dios. Y para ellos, escuchar hablar o estar en una reunión de casi 3 horas es una locura. Y el domingo hay que estar durmiendo, dicen. Pero para ellos es locura y no las puede entender. No puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Ok. Por consiguiente, el Espíritu Santo fue enviado para convencer, entre otras cosas, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo fue quien guió a los apóstoles hacia toda la verdad y les confirmó por su testimonio de que lo que enseñó Jesús era la verdad. Y lo que ellos recibieron, inspirados por el Espíritu Santo, lo escribieron, lo dejaron escrito y lo tenemos hoy en la Biblia para que nosotros pudiéramos leerlo y entenderlo, ahora que somos cristianos. Los primeros cristianos, dice Hechos 2:42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué dice la doctrina de los apóstoles? Por lo que les había sido revelado a Pablo, a Pedro, a Juan, etcétera. Ahora bien, Pablo a los efesios les dijo que sobre todo tomáramos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjate, ¿la espada de quién? Del Espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para decir que era la espada del Espíritu, porque la palabra es como una espada que penetra y divide, discierne, etcétera. Resistir a la palabra escrita, es decir, la Biblia, rechazarla, no creerla, burlarse de ella o ser indiferente, es uno de los pecados más graves. Como Israel en ciertas épocas resistía la palabra inspirada por el Espíritu Santo que le había dado a los profetas y que dejaron sus escritos, como Isaías, Jeremías, etcétera, y ellos resistían la palabra, y no solo la resistieron, o sea, la desobedecían, la desechaban, sino que además apedrearon y asesinaron a algunos de los profetas. Hay un discurso en Hechos capítulo 7 de uno de los primeros diáconos, se llamó Esteban. Ese es un discurso que yo le invito a que lo lea en la Biblia, es de los más completos en cuanto a conocimiento de la palabra de Dios que tenía este diácono Esteban. Lo que sucedió ahí es que Esteban les reprochó a los judíos de ese tiempo que resistían al Espíritu Santo, que resistían a la palabra de Dios dada por los profetas, que habían sido inspirados por el mismo Espíritu. Vamos a leer algo. Hechos 7:52. Les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros, dice. 53. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, es decir, de Jesús,
de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Yo quiero que noten cómo la misma Biblia dice que resistían al Espíritu Santo rechazando los escritos de los profetas que fueron inspirados por el Espíritu Santo, guiados, dirigidos. Ahora, el apóstol Pedro dijo algo muy importante que tenemos que nos ilustrará perfectamente en el desarrollo del tema. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice lo siguiente: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, cuentos, historietas, no, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. En otras palabras, yo fui testigo presencial de los hechos. A mí, dijo Pedro, nadie me lo contó, yo lo vi con mis propios ojos, lo oí con mis oídos, lo toqué con mis manos. A mí nadie me contó. Yo soy un testigo, está diciendo. Ahora fíjate el versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Aquí Pedro empieza a narrar aquel pasaje que escribió Mateo, donde estaba Pedro, Jacobo y Juan, y Jesús se transfiguró y apareció con Elías y otro personaje, y se transfiguró. Y miren lo que dice en el 18, dice Pedro: y nosotros, ¿qué hicieron? Oímos la voz enviada del cielo. Pedro oyó la voz audible del Padre que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y oímos nosotros la voz enviada del cielo. La oímos, claro, Dios está vivo, Dios sigue hablando. Y algunos dicen: sí, pero por la pura Biblia. Sí, pero también vamos a ver que Él habla de otras maneras que están en la Biblia. Dice: cuando nosotros estábamos con Él en el Monte Santo. Versículo 19. Tenemos también, esa frase es importante porque está ligando con la experiencia de haber oído con voz audible la voz de Dios. Y Pedro establece algo muy importante. Dice: tenemos también, o sea, aparte de oír de manera sobrenatural la voz de Dios, tenemos también la palabra profética más segura, o sea, las Escrituras. Sigo leyendo. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, en primer lugar, dice Pedro, ahí está, lo más seguro antes que tener experiencias sobrenaturales es atender a la palabra profética, o sea, a lo escrito. Ese es, no hay pierde allí. Pero luego añade, entendiendo en primer lugar lo siguiente: que ninguna profecía, ningún pasaje de la Biblia, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué significa interpretación privada? Que le vas a dar el significado que a ti se te ocurrió. Por eso hay que estudiar la Biblia y de manera seria para decir lo que dice, no lo que nosotros pensamos que dice. A veces en los grupos, en los hogares, hacen una dinámica como esta: vamos a leer este pasaje y luego cada uno de ustedes va a decir qué significa. No, dicen cada cosa, hermanos. Y yo no estoy muy a favor de ese tipo de dinámicas en los grupos de hogares. Pues no, bueno, a mí me parece como, a mí se me hace como que, a mí me, no es que a mí qué me parece, sino ¿qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué fue lo que dijo el profeta? ¿Qué fue lo que dijo el Espíritu Santo por boca del profeta? Eso es lo que se tiene que hacer. Por eso dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21. Porque nunca, digan todos nunca, nunca dice,
la profecía o lo que está escrito en nuestras Biblias nunca fue traída por voluntad humana. Nunca. Sino que los santos hombres de Dios hablaron, predicaron, enseñaron y escribieron, siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu de verdad. Por eso es que los cristianos decimos que la palabra de Dios es sin error, no hay equivocación, no hay contradicción. A veces parece como que hay aparentes contradicciones, pero cuando lo estudias bien, no hay contradicciones, todo se complementa con la suma del consejo de Dios y de las palabras de Dios. Es pues la palabra de Dios a donde siempre el Espíritu Santo nos guiará, siempre. Porque como Él la inspiró y quedó escrita, no nos puede decir otra cosa que no esté ya escrito. ¿Me expliqué? Eso es fundamental, hermano, porque el día de hoy precisamente se da esa confusión, porque se para ahí un apóstol, un profeta, y dice, así dice el Señor, y dicen cada cosa que contradice abiertamente la Biblia, que tú dices, ¿dónde sacó eso Como un conocido mío, pues, triste comentarlo, pero un día hizo una aseveración totalmente fuera de la Biblia, y alguien en plena reunión le dijo, oye, pastor, era una conferencia de pastores, de líderes, y dijo, oye, lo que estás diciendo no es correcto, o sea, nosotros conocemos la Biblia, y dice, ya sé que la Biblia no dice eso, pero lo digo yo. Órale, no, pues de ese tamaño están los abusos, y la prepotencia, y la arrogancia, de hacer a un lado lo que el Espíritu Santo ya dijo para decir lo que yo quiero decir. Y eso, mis queridos hermanos, no es aprobado por Dios. Y es allí donde muchos están tropezando. Cualquier cosa que nos aparte de la palabra escrita de Dios no es guía del Espíritu Santo. Cualquier cosa que nos lleve al desorden, a la desobediencia o lo que sea, que transgreda la palabra de Dios, no puede ser guiado por el Espíritu Santo.